Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. Queremos dar la bienvenida el día de hoy al doctor Milton Castillo Maldonado, con él queremos analizar sobre la situación que vive el país, tanto política como económica. Doctor Castillo, hay muchos temas pendientes, hay muchos temas que preocupan a la ciudadanía. No podemos de mencionar la situación en la frontera norte con el secuestro de los 3 periodistas, aquel dicho de somos o debemos de estar todos, nos faltan 3. ¿Qué ocurre con esto cuando uno hace un análisis de lo que está pasando en el país, cuando además vemos una asamblea que fue de vacancia, sin cumplir sus propias decisiones, aquello de enjuiciar políticamente al fiscal Vaca? Gracias, un placer estar aquí. Lo que está sucediendo en el país con esta desaparición, secuestro de 3 periodistas es algo sin precedentes en la historia de nuestro país. Y debemos iniciar solidarizándonos con los periodistas y sus familiares. Esperemos que retornen y retornen bien. Y esa es la preocupación. Y retornen pronto, porque ya ha pasado una semana al fin y al cabo. Y no sabemos qué pasa. Y que hay una prueba de vida, dice, en el área de seguridad, pero ¿qué está pasando? Exactamente, y los rumores de que ya regresaban o de que están en Colombia, de que están en Ecuador. No hay claridad entre los gobiernos, por decir así, dónde están o qué pasó. Y además esos rumores tan malintencionados que provienen de cierto sector del correísmo, en donde se han atrevido a decir que esto forma parte de algún plan orquestado. Eso es mucho más grave aún. Y la solidaridad del pueblo ecuatoriano, la de los periodistas en general, se está manifestando como uno de nuestros fuertes, como una evidencia de la idiosincrasia de los ecuatorianos. Somos un pueblo bastante pacífico y altamente solidario. Todas las noches en la Plaza Grande frente a Carondelet. Creo que debemos ser los quiteños muy solidarios en acompañar a quienes están haciendo esos plantones. Y dentro de lo de fondo sobre la seguridad interna del país, esta es una muestra muy preocupante de que estábamos altamente vulnerables en el tema de la seguridad. Y la pregunta también de fondo es, ¿desde cuándo hemos estado tan vulnerables y si en realidad hemos tenido políticas correctas sobre la seguridad en la frontera? Todo este proceso de paz de Colombia, que siempre hay que aplaudirlo, independientemente de las visiones políticas sobre el tema, ha generado una discusión sobre el Ecuador. ¿Siempre estuvo así de seguro de inseguro, o en estas fechas, o a propósito de estos eventos, se nota que no existió una política de seguridad integral? El gobierno de Correa tuvo ingentes recursos para la protección de nuestras fronteras, pero lo que se nota es que no existieron políticas claras sobre el tema de la seguridad, y todos aquellos disidentes de las fuerzas irregulares colombianas han demostrado que tienen un poder en nuestra frontera bastante inusitado. Y la aparición de estos grupos irregulares, de los bombazos, de los atentados, no sé y además no sé cómo denominarlos, porque depende del informe que recibimos, tiene diferentes tipos de denominación. Para mí son atentados, para otros son accidentes que pueden haber ocurrido. O sea, ¿cómo saber qué mismo pero pasa que en la están frontera atados norte? a hechos políticos internos? Es decir, lo que está sucediendo sobre la inseguridad en la frontera, Claudia, tiene relación con hechos políticos internos en el país que no pueden pasar desapercibidos, y que se empata con la segunda parte de la pregunta que usted me decía. El primer bombazo en Esmeraldas empezó casualmente cuando dentro de la Fiscalía General del Estado empezó a haber esta pugna entre el fiscal Vaca y la fiscal subrogante Moreno.
hay una relación, una casualidad bastante incómoda, en donde se le quitaba supuestamente a aquellos policías que hacían las investigaciones en el equipo de Moreno a el fiscal titular, a Vaca. Luego lo que sucedió en Mataje, la muerte de estos 3 ecuatorianos militares, también es al día siguiente, en donde ya se le destituye o se le suspende a la fiscal subrogante Tania Moreno. Son hechos que no pueden ser leídos de manera aislada. Están en un contexto en donde evidentemente el gobierno de Correa debilitó profundamente a nuestros sistemas de inteligencia y seguridad, pero que hoy por hoy también tienen repercusión en esta discusión que hay en torno de los dos bandos que existían dentro de la fiscalía. Se dice que el bando de la señora fiscal subrogante estaba siendo, digamos, protegido, o estaba a las órdenes del expresidente de la Asamblea, exministro del Interior, José Serrano. El de la fiscal subrogante. El de la fiscal subrogante. Y el grupo de Vaca, el actual titular, al cual no se le termina de destituir, a pesar de que existen pruebas, a pesar de que ya la Asamblea decidió y dio un plazo de 5 días para que se inicie con el juicio político. Pero esos 5 días ya vencieron hace algunos días. Y claro, se nota el juego político. Ese es el tema. ¿Cómo se privilegia lo político por sobre la seguridad? Hay el juego político, pero hay realmente una falla terrible en la seguridad. Precisamente hace ya varios años, 10 años, 2008 fue el ataque de Angostura, cuando detectamos que los radares no tenían o baterías o combustible. Y había un problema grave en la frontera norte por no contar con radares para saber si se pasan buenos, malos o si se pasa alguien, aviones y todo lo demás, y todavía 10 años después no tenemos radares, y nuevamente se vuelve a decir hay que comprar, cuando en el intermedio hubo la compra de los radares chinos, que fueron malos, que fueron buenos, una serie de temas, pero seguimos con una frontera abierta, luego del proceso de desmilitarización de los grupos en Colombia, que además somos conscientes de que hay muchos que no quieren devolver las armas y se pasarán por las fronteras. A ver, usted trae a colación un tema muy importante y tremendamente delicado, que, insisto... Porque por un lado es el juego político a la fiscal subrogante, el fiscal general del Estado, todo lo que hemos vivido frente a la Asamblea y una serie de elementos, pero ¿cuál es la realidad de la seguridad nacional, interna y externa en las zonas de fronteras? Marcada por un ejercicio de juegos políticos, Claudia. El ataque de Angostura que usted trae a colación nos recuerda precisamente radares que no funcionaban y una relación muy tensa con nuestro vecino país, con Colombia, con nuestros vecinos, que en aquel momento tenían un político, me refiero a Uribe, de una tendencia totalmente distinta a la que Rafael Correa ha tenido o tenía. Y se le acusaba a Correa de tener una amistad especialísima con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, coincidencias de carácter ideológico y político que también se desnudaron. Y ese ataque a la soberanía... Bueno, y se veía una serie de elementos de financiamientos de campaña, los famosos computadores del señor Reyes, una serie de cosas que nunca se investigaron además. Sí, Claudia, y la pregunta es esa. Y hoy por hoy, ¿quién nos asegura que estos elementos no están allí de por medio? Estas coincidencias ideológicas entre esos grupos irregulares con el expresidente Correa, ¿quién nos está diciendo que ya no existen? Nosotros, que hemos visto un expresidente que fue capaz de armar un tema como el 30 de septiembre, que se está desnudando, que fue un tema falso, en donde el actual fiscal general participó como el hacedor de un informe que trató de distorsionar la realidad del 30 de septiembre. Como el veedor, supuestamente, de que todo haya sido bien hecho y bien invertido. Teorizador de la teoría del golpe blando, en lugar de reconocer que fue un acto de imprudencia, donde hubo muertos, donde ecuatorianos murieron, militares y policías. El que fue capaz de hacer eso, ahora está de fiscal. Y están sucediendo cosas igual de truculentas, Claudia. Por lo tanto, no podemos nosotros dejar de hacer un análisis sobre el tema de la seguridad sin el ingrediente político.
y con la necesidad de exigirle al gobierno actual explicaciones claras sobre las coincidencias políticas que pueden haber entre esos grupos irregulares y el expresidente Correa, y al propio expresidente Correa hacerle una pregunta frontal como país de si él no está interviniendo tras bastidores en todos estos temas. Porque los elementos están allí. No existían. Además hay una serie de parámetros. Si en el Ecuador está negociando el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, hay nexos que puedan apoyar, vínculos que puedan apoyar a saber dónde están los periodistas, cómo tranquilizar la zona de frontera y lograr una negociación que precautele la vida y la integridad de esos 3 secuestrados. O sea, hay una serie de elementos dentro de nuestro propio país que podrían decir, o podríamos decir, ¿por qué no se negocia? Es absolutamente correcto aquello. Y todo esto enmarcado con la buena voluntad que ha manifestado el presidente Santos en Colombia de ayudar a la solución de este tema. En Colombia, ¿qué está pasando sobre el tema? Se ha desarrollado toda esta justicia transicional en donde apuntan a que se haga justicia tanto con las víctimas de la violencia interna de Colombia como con el pueblo en general. De todos los actores políticos involucrados en el conflicto colombiano. Los exguerrilleros, que ahora tienen una representación política, de todas las víctimas del conflicto, los actores paramilitares, todos ellos dentro de la sociedad colombiana se han puesto de acuerdo para dar una solución a su conflicto. Y allí el Ecuador ha tenido un papel preponderante, porque siempre hemos sido un territorio de paz. No nos hemos metido en su conflicto. Y es la primera vez que nos están involucrando. A pesar de que ellos ya desarrollaron de mejor manera todo un proceso de paz, nosotros... Lamentablemente, justo la zona fronteriza, que es el departamento de Nariño y la zona de Tumaco, es la frontera con Esmeraldas, en donde el Ejército de Liberación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, están ahí la parte no desmilitarizada, que no entregó las armas. Es nuestra frontera. Sí, bueno, en todo caso, la presencia de elementos políticos en esto, esas coincidencias ideológicas del expresidente Correa con los grupos desmilitarizados, nos hacen pensar que hay ánimo de boicotear la posibilidad de una solución pronta en esta desaparición de los periodistas. Y la diplomacia ecuatoriana tiene que funcionar. Y no está funcionando lamentablemente porque tenemos altas debilidades en nuestra Cancillería y las muestras son clarísimas sobre el mal manejo o desatinado o las desatinadas políticas internacionales que está desarrollando la Cancillería. Son varios los temas que tenemos en carpeta. Mire usted lo que está sucediendo con el tema Assange también, de por medio. Hay caos. Usted como analista, doctor, ¿no ha hecho un análisis de cuánto le cuesta la presencia de Assange a Ecuador? Por ejemplo, ahora van a viajar un grupo de abogados ecuatorianos para reunirse con los abogados del señor Assange. ¿Cuánto nos cuesta que el señor Assange hable oportuna o inoportunamente? ¿Y eso qué repercusiones nos cuesta al país? Pero también económicamente, ¿cuánto gastamos cada ir y venir de abogados de Cancillería a tratar de aclarar la situación? Mire, en materia de gastos económicos, el tema Assange... no debería ser una preocupación porque se supone que tenemos presupuesto para eso. Me preocupa, en paralelo a lo económico, que no hay que soslayar, el silencio, lo que cuesta el silencio de Assange, que termina siendo un informante o que tiene información de todos los políticos en América Latina y donde Ecuador no es la excepción. El gobierno de Lenín Moreno debería afanarse en particular en exigir de Assange la información que tiene del gobierno de Correa. Y eso no es preocupación de lo que se ve. Y esos son los costos más grandes, quizás más que los económicos de la presencia de o del Assange. Ir y venir de personas intentando negociar con el propio Reino Unido. Mire, eso de haberle dado en su momento la nacionalidad ecuatoriana con el afán... Y al ser ecuatoriano no puede ser asilado político tampoco en la embajada ecuatoriana, o sea, hay un lío legal además. Ese fue uno de los desaciertos más graves y vergonzosos de la Cancillería ecuatoriana. Tenemos un ecuatoriano que no puede ser asilado dentro de
propio territorio ecuatoriano. ¿Y con qué afán? Con el afán de saltarse o burlarse de la legislación inglesa. Todos esos son muestras de que estamos en manos inexpertas en materia diplomática. Y lo que está sucediendo en la frontera también es una muestra de esas manos inexpertas en la Cancillería para solucionar un tema de fondo que esperamos que se solucione pronto. Ahora bien, volvamos al tema de la Fiscalía y por qué el tema interno, no se... ¿por qué no hay el juicio político? Supuestamente está en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, pero usted bien nos recuerda que había 5 días de plazo para decidirlo o para ya actuar en el juicio político al señor fiscal general. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué está detenido cuando se destraba la situación? Vemos que la señora fiscal subrogante, Tania Moreno, fue suspendida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y otros elementos que se han dado. ¿Qué ocurre con el fiscal? Se ha suspendido a la fiscal Tania Moreno, se le quitó su curul de presidente, su condición de presidente a José Serrano. Todo esto relacionado al audio que presentó Vaca en su momento de esa conversación entre el ex contralor Poli y José Serrano, supuestamente como los temas más importantes y más graves, pero no es así solamente. Es gravísimo que se siga ocultando ese informe sobre el 30 de septiembre, en donde el protagonista principal es el actual fiscal junto con Óscar Bonilla y Diego Guzmán. También este momento desaparece la famosa Secretaría de Inteligencia de la SENAIN. ¿Qué papel tenía? ¿Qué jugaba? ¿Cómo saber para qué sirvió y por qué gastó tanto dinero? Sí, hay una serie de elementos en la mesa que han sucedido. En lugar del juicio político a Vaca, se han dado estos otros hechos políticos. Eso es lo curioso. La SENAIN, supuestamente desmantelada, aunque eso todavía no es del todo claro si efectivamente la información que ellos tenían y las actividades de espionaje a las cuales se dedicaban siguen o no vigentes. El no dar respuestas al país sobre el juicio político a Vaca y sacarle a la ministra fiscal subrogante, al ex presidente de la Asamblea Nacional, desmantelar la SENAIN, son elementos que nos hacen pensar que hay un poder atrás que no permite que el fiscal Vaca sea procesado. Adicionalmente a eso han sucedido temas interesantes. No hay que olvidar que el señor Fernando Balda tiene un proceso que se menciona está muy adelantado dentro de la Fiscalía, Claudia. Este proceso involucra también al ex presidente de la Asamblea Nacional, ex ministro del Interior, pero involucra José también Serrano, directamente al expresidente Correa. Y evidentemente apunta al expresidente Correa, que al parecer dio la orden de secuestrar a Fernando Balda. Entonces, ahora, ¿a qué estamos, doctor Castillo, estamos lo más grave asistiendo? que el país vive este rato es el secuestro de los periodistas. ¿Cómo hacer que el secuestro de los periodistas no pierda el protagonismo y lo que se necesita para lograr liberarlos, pero tampoco dejar en olvido todos los otros temas que usted está mencionando, el caso 30S, el caso Fernando Balda, por no hablar también de los líos económicos, todos los escándalos de corrupción que todos recordamos, pero que en un momento dado los medios los pasamos a segundo plano por las noticias del día a día que también son muy importantes? A ver, no hay que quitarle importancia a ninguna de estas noticias. Es evidente que el gobierno nacional puede inclusive aprovechar estas coyunturas para ocultar unos temas. El día de hoy tendremos las medidas económicas ya públicamente informadas a la nación. Y saber si todo lo que ha circulado en redes es real o no es real, porque a todos nos han llegado planes económicos. Sí,
donde se especula sobre el incremento del IVA, sobre la ninguna reducción del gasto público. Pero también circula una reestructura de la parte orgánica del Estado, es decir, la estructura del Estado también ya se habla de que va a recibir recortes, o sea, todavía son especulaciones. Y hay temas también en paralelo como la labor del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que hoy por hoy es la máxima institución, la que más importancia debe tener, porque ha venido a rescatar la fe del pueblo en la reinstitucionalización del Estado. Y los escándalos de corrupción que está destapando y las labores que tiene de fiscalización a la labor hecha por el anterior Consejo de Participación Ciudadana son importantísimas. Entonces, y que no pueden ser menores, de menor importancia a las otras noticias que están sucediéndose. Parecería que hay todo un plan orquestado para tapar temas importantes con otros que no son menos importantes y que generan más sensibilidad en la sociedad ecuatoriana, como el secuestro de los periodistas. Entonces, manteniendo siempre la veeduría, la visión, la preocupación de los ciudadanos sobre el tema de los periodistas que están secuestrados, no hay que perder de vista por parte de la opinión pública lo que está sucediendo en educación también, o sea, está pendiente la reforma de la ley de educación, está pendiente el código de salud, o sea, tenemos muchísimas cosas pendientes. Y todas son urgentes. El tema del endeudamiento y la externo. Discusión también sobre la ley de comunicación. Hay una serie de propuestas para reformarlas, pero también está en el limbo, la adjudicación de frecuencias, es decir, cómo planificar y reordenar un Estado terriblemente desordenado cuando hay tantas prioridades. Son temas que tampoco tuvieron una mesa servida, así como la economía. ¿Qué es lo más importante para el país? Tuvieron una mesa desordenada, como decimos. Sí, exactamente. Caótica. Mire, el país tiene un motor que es la economía, y eso es lo que le preocupa al ciudadano común por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que le preocupa al ciudadano llano? Llevar el pan a su mesa. ¿Qué le preocupa al sector empresarial? ¿Qué le preocupa al sector de los medios de comunicación? Es gravísimo lo que sucede con los periodistas, pero al mismo tiempo es gravísimo lo que está sucediendo con la economía. El monto de la deuda que nos heredó el gobierno anterior es impresionante. Los rubros que se mencionan ascienden alrededor de los 75.000 millones de dólares de deuda, Claudia. Eso es inaudito y nunca antes visto en la historia económica del país. ¿Qué va a hacer el actual gobierno con ese tema? No con esto trato de decir que ese tema sea más importante que el secuestro de los periodistas, pero sí hay que tener mucho afán en exigir del gobierno una transparentación. Y esa transparentación en materia económica y en todas las otras materias que están pendientes, me parece que pasa por el necesario procesamiento judicial del expresidente Correa, en donde Lenín Moreno tiene un papel protagónico que no lo está utilizando. Porque si se pusiese el cascabel en ese gato de todo lo que hizo el expresidente Correa por parte de Lenín Moreno, es decir, acciones de Lenín Moreno por parte de Lenín Moreno en contra de Correa, creo que daría más claridad al país y dejaríamos de tener tantos devaneos, tantos temas urgentes, porque el principal causante de toda esta debacle, de toda esta desorganización en el país es ineludible, innegablemente, el expresidente Correa. Son temas todos importantes. Gracias al doctor Milton Castillo. Él es muy claro al decir que el responsable de una serie de problemáticas que enfrenta el país es el exmandatario, que a través de su cuenta de Twitter siempre hace comentarios que generan polémica, generan preocupación, sobre todo cuando habla de que el tema del secuestro es algo orquestado. Lamentable esta posición. Lo que queremos todos es tener claridad sobre lo que está ocurriendo especialmente con 3 hombres
secuestrados por más de una semana. Así es que vamos a mirar qué ocurre en los próximos días. Todo es urgente, todo es importante. Esperar que el gobierno nacional tome las medidas correctas y tenga la suficiente capacidad de que cada cartera de Estado maneje lo emergente, lo urgente. Lo que dice el doctor Castillo es muy cierto. La preocupación básica del ecuatoriano es la parte económica, sin dejar las otras cosas humanas. Estos plantones que se hacen cada día, cada noche aquí en Quito, demuestran la preocupación del pueblo quiteño y los ecuatorianos frente a estos compatriotas secuestrados. Pero también lo otro sigue siendo urgente, sigue siendo importante. Aquello que tiene que hacer la Asamblea Nacional en su proceso de fiscalización cuando tenía 5 días para el juicio al fiscal general Vaca, o también cuando tiene que pensar y analizar todos los procesos legales que están pendientes. Así es que hay muchas cosas que analizar. Nuevamente gracias al doctor Milton Castillo, gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.